Recientemente, han circulado discursos en torno a una apologética espiritual promovida en redes sociales, que proponen unir la vida de oración con la defensa de la fe. ¿Suena bien? Sin embargo, al observar los frutos concretos de algunos de estos espacios, se evidencian contradicciones notables entre el ideal proclamado y las prácticas visibles. Quienes hoy piden una apologética de luz son los mismos que han publicado contenidos con títulos como Destruyendo la doctrina protestante de sola fide, que reducen a una caricatura la verdadera enseñanza de nuestros hermanos evangélicos, sin considerar los esfuerzos de comprensión mutua promovidos por el magisterio. Del mismo modo, se observa una actitud de abierta desobediencia al camino ecuménico de la Iglesia, descalificando como falso ecumenismo el proceder del Papa y los documentos emanados del Concilio Vaticano II y del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Para estos apologetas, quienes señalamos estos errores, solo queremos quedar bien con los evangélicos y darles palmaditas en la espalda para no ofenderlos. Llama también la atención el énfasis en debates que dividen, la personalización de la apologética en torno a ciertas figuras influyentes en redes y la ausencia de referencias al magisterio vivo como criterio de discernimiento. Estos enfoques, lejos de iluminar, tienden a sembrar confusión entre los fieles y a debilitar el testimonio de comunión eclesial. En uno de estos discursos se abordó lo que el expositor denominó una apologética espiritual, centrada en la importancia de la oración, el combate interior y el discernimiento frente a los ataques ideológicos y doctrinales que enfrenta la fe católica en la actualidad. Sin embargo, llama la atención que dicho enfoque, expuesto de manera discursiva y en términos elevados, se encuentra desconectado de los contenidos públicos disponibles en el canal del ponente, donde se observan expresiones y actitudes que no corresponden con la espiritualidad cristiana que se promueve en sus palabras, donde hay una contradicción clara entre lo que este ponente dice, una postura aparentemente en línea con el ecumenismo, respeto a los hermanos separados, evitar actitudes divisivas o beligerantes, y lo que practica en su canal, burla, difamación, uso irrespetuoso de imágenes, títulos escandalosos, lenguaje que no favorece el diálogo ni la unidad. Esto es especialmente contradictorio si se hace alusión a la necesidad del respeto entre cristianos o a la doctrina católica sobre el ecumenismo, ya que el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, 1993, establece claramente que los católicos deben abstenerse de cualquier forma de polémica agresiva y deben hablar con caridad y verdad de otros cristianos. Además, si en público se expone una enseñanza y en otro espacio se hace lo contrario, se cae en una incoherencia que puede escandalizar o hacer tropezar a otros fieles. Esto va en contra del testimonio evangélico, que como sabemos, también es parte fundamental del ecumenismo. En el canal del ponente es posible encontrar reiteradas referencias despectivas hacia hermanos de otras confesiones, uso de fotos alteradas de los protestantes con intenciones burlescas, así como señalamientos que no parecen seguir los principios del diálogo ecuménico promovidos por el Concilio Vaticano II, el cual enseña que el espíritu ecuménico no puede estar animado por un falso irenismo ni por una actitud de superioridad, sino por la verdad en la caridad. Unitatis Redintegratio. Además, se percibe una notable ausencia de referencias al magisterio vivo de la Iglesia, lo cual puede dar lugar a una visión autorreferencial, en la que experiencias personales o interpretaciones particulares se presentan como normativas sin el debido anclaje en el discernimiento eclesial. Tal actitud contraviene la enseñanza del Papa Francisco, quien ha señalado que es peligroso vivir en el reino de la sola palabra, de la imagen, del sofisma. De ahí que haya que postular un tercer principio: la realidad es superior a la idea. Evangelii Gaudium, 231. La coherencia entre lo que se anuncia y lo que se vive es fundamental. Como recuerda también el Papa Benedicto XVI, defender la verdad, proponerla con humildad y convicción y testimoniarla en la vida son formas exigentes e insustituibles de caridad. Caritas in Veritate 1.
Por ello, cuando la vida espiritual no se traduce en actitudes de humildad, respeto y comunión, corre el riesgo de convertirse en un lenguaje vacío. En este sentido, no se puede descartar que tales contradicciones sean ocasión de escándalo o confusión y que, lejos de edificar, debiliten la credibilidad del testimonio cristiano. Cuando alguien habla de oración y de vida espiritual, pero en sus redes promueve actitudes divisivas, nos vemos ante un testimonio que puede confundir o incluso escandalizar. Sabemos que el enemigo busca infiltrarse también en obras que aparentan ser de Dios. Por eso, el discernimiento y la fidelidad a la enseñanza de la Iglesia son tan importantes, sobre todo cuando se tiene influencia pública. ¿De qué sirve el discurso si los hechos contradicen lo expresado? Al escuchar ciertas intervenciones, podría pensarse que ha habido una seria reflexión sobre el modo de ejercer la apologética, especialmente tratándose de alguien identificado con un estilo proselitista marcado por la burla, la ironía y la confrontación. Aunque con voz pausada, no deja de ser burla, ironía y confrontación. Abandonar esas malas prácticas podría haber sido una oportunidad valiosa para edificar a quienes lo consideran un referente. Sin embargo, resulta difícil asumir con seriedad ese cambio mientras continúen disponibles contenidos con miniaturas ofensivas, ataques personales y otros elementos que contradicen el espíritu evangélico. Sin un claro propósito de enmienda, las palabras corren el riesgo de quedarse vacías, sin capacidad de generar frutos auténticos de comunión, conversión y caridad. Cuando verdaderamente se ora con sinceridad por la conversión de los hermanos protestantes que mantienen posturas contrarias a la fe católica, los frutos se hacen visibles. Un trato caritativo al referirse a ellos, la renuncia a devolver mal por mal, la prudencia para evitar confrontaciones que solo profundizan la polarización, y la responsabilidad de no brindarles plataformas a apologistas anticatólicos que garantizan la convocatoria en los debates, desde donde puedan ultrajar lo más sagrado para los católicos, como la Eucaristía o la Virgen María, bajo el pretexto de refutarlos. Mientras estos signos no estén presentes, es señal de que aún falta mucha oración, conversión y comunión con el corazón de la Iglesia. Es urgente volver a una apologética enraizada en la caridad, en comunión con la Iglesia y sostenida por una auténtica vida espiritual, como ha sido propuesta por los santos, los padres de la Iglesia y los recientes pontífices. Una defensa de la fe sin amor, sin obediencia y sin humildad, termina desfigurando el rostro de Cristo que se quiere mostrar al mundo. Conviene recordar que la verdadera sumisión a Jesucristo incluye la obediencia al magisterio vivo de la Iglesia y al sucesor de Pedro, cuyo ejemplo en el diálogo con los líderes de comunidades eclesiales no católicas se distingue por el respeto, la caridad y la fidelidad a la verdad, sin recurrir jamás a burlas, descalificaciones ni caricaturas de sus creencias. Los papas del posconcilio, siguiendo el espíritu del Concilio Vaticano II, han ofrecido un testimonio claro de cómo sostener con firmeza la fe católica sin renunciar a la caridad ni a la búsqueda sincera de la unidad. A la luz de este ejemplo, se hace evidente que las formas agresivas, burlescas y divisivas que a menudo se promueven bajo la etiqueta de apologética en redes sociales, no encuentran respaldo alguno en el magisterio de la Iglesia ni en su praxis pastoral. Es necesario invocar al Espíritu Santo para que nos conceda discernimiento al momento de elegir el contenido que consumimos en Internet. No todo el que habla de Dios edifica. No todo el que se presenta como defensor de la fe está en comunión con el sentir de la Iglesia. La conversión no se produce como resultado de debates acalorados ni de humillaciones públicas, sino por un auténtico encuentro con Cristo vivo, mediado por el testimonio de caridad, verdad y coherencia. Es en el amor con que se vive y se anuncia el Evangelio, donde otros pueden descubrir al Señor, no en la polémica, ni en el afán de tener la razón. Los apologetas de estilo proselitista y confrontativo no son los pilares que sostienen a la Iglesia como pretenden darlo a entender. Esa misión pertenece a Jesús, médico de almas y piedra angular que sustenta nuestra fe.
En su infinita sabiduría, Él dijo en Mateo 12:30: El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Jesús nos recuerda que no basta con parecer estar de su lado si nuestras acciones dividen, polarizan o escandalizan. Trabajar verdaderamente con Él implica construir comunión, recoger con caridad y sembrar unidad. De lo contrario, se desparrama, aunque las intenciones aparenten ser buenas.